Ahí está. Muchísimas gracias, Matías. Ya, ahora sí. A ver si está grabando. Sí, sí está grabando. Ok. Una variable es esta característica o cualidad que yo les había comentado en términos de magnitud o cantidad que pueden sufrir cambios, si es que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Les he comentado que existen dos tipos de variables, que son las cuantitativas y que son las cualitativas. Cuando hablamos de cuantitativas, que es en donde nos vamos a enfocar más, existen dos subcategorías de variables cuantitativas, que son las discretas y las continuas. Cuando hablamos de variables discretas, estamos hablando sobre todo de números enteros, ¿no? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de variables discretas, no, continuas, perdón, estamos hablando también de estas variables que pueden ser a través de decimales, de 1.5, 1.6, etcétera, ¿no? Básicamente, estas son las grandes definiciones. Cuando hablamos de variables cualitativas, existen dos subcategorías que son las dicotómicas, es decir, que puede ser sí o no, que son categorías simples, o que son de dos opciones, básicamente, o las politotómicas, ¿no? Que son varias opciones. Regular, medio, excelente, etcétera. Ustedes pueden recordar las rúbricas de los trabajos que entregan y que en estas rúbricas en muchas ocasiones aparece excelente, medio, suficiente, etcétera, ¿no? A eso se refiere con las variables cualitativas politotómicas, ¿ok? No, y las dicotómicas son de dos respuestas, sí o no, azul, día, noche, etcétera, ¿no? También existen otros tipos de variables que son por su grado de complejidad, es decir, simples, en donde el indicador es la unidad de medida, que vimos también unidades de medida, no es cierto, bueno, hay un video de muestra y población donde se ve la unidad de medida, pero lo vamos a retomar dependiendo de lo que digan hoy de la amplitud del semestre para poder abordar. Y también complejas, ¿no? Las complejas tienen que ver con indicadores, que es lo que vamos a ver ahora también, ¿no? Una dimensión en términos de las variables complejas es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis y descomposición. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de una variable compleja, podemos tener este ejemplo de calidad de servicio. Cuando hablamos de calidad de servicio, puede haber varias dimensiones, ¿no? Por eso, este tipo de variables complejas hablan de dimensiones, ¿no? Puede ser dimensiones en términos de calidad de servicio, puede ser otra dimensión en términos de calidad de servicio en recepción, otra dimensión que es calidad de servicio en las habitaciones y otra dimensión como calidad de servicio en restaurantes, ¿no? Es decir, existen este tipo de variables complejas. No las vamos a abordar en el trabajo que vamos a desarrollar de la entrega 2, pero es importante que lo sepan, ¿no? Y ojo, algo que es fundamental y por algo que yo he estado insistiendo mucho es tener bien definido el objetivo, la hipótesis, etcétera, la pregunta de investigación, porque si ustedes recuerdan, yo insistía mucho en que las variables surgen también de los objetivos, tanto generales y específicos, que están relacionados con nuestras preguntas de investigación. Entonces, es muy importante tener bien definidos los objetivos y la pregunta de investigación para entonces poder tener variables específicas y que de repente no nos perdamos en la investigación, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se operacionalizan estas variables? Es importante considerar que al identificar variables que serán estudiadas, se pasa a establecer el significado que el investigador o investigadora atribuye. Esto es fundamental, ya que en muchas ocasiones, cuando estamos trabajando sobre variables, por ejemplo, cuantitativas,
caemos en la tentación, que no está mal del todo, ¿no? Porque las tentaciones no son malas en general, pero podríamos caer en esta tentación de buscar en investigaciones anteriores la definición de nuestra variable. Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en la variable violencia, ¿no? Pensemos en la variable violencia. Violencia, no sé, violencia en las prácticas de enfermería, ¿no? Por citar un ejemplo. Cuando estamos hablando de violencias en las prácticas de enfermería, podemos caer en la tentación de buscar en otras investigaciones para poder identificar y definir qué significa violencia. Es bueno esto. Sin embargo, también es bueno que construyamos nuestras propias definiciones, ¿no? O que pongamos esta particularidad de nuestras definiciones. Es decir, ¿qué vamos a entender en esta investigación como violencia, ¿no? O qué vamos a entender en esta investigación como relaciones de poder. O qué vamos a entender, es decir, las variables no solamente están determinadas por la persona que investiga en términos de objetivos específicos, generales, pregunta de investigación, etcétera, sino que también van definidas por el interés que tiene la persona que está investigando. ¿Ok? Y eso es un esfuerzo bien interesante, ¿no? Porque ahora que ustedes están estudiando, hagan ese ejercicio. Se van a equivocar muchas veces, no le teman a equivocarse, hay que equivocarse, porque eso de alguna manera, ustedes posiblemente no me lo van a creer, pero sucede. Al equivocarse se activa una parte del cerebro que te ayuda a entender de manera más profunda tu propia construcción mental. Y eso es algo que ningún profesor, ninguna profesora te lo va a dar. Eso lo tienes que hacer tú, es decir, como un descubrimiento del conocimiento propio. Y cuando te das cuenta, es bacán. Cuando te das cuenta tú solo, tú sola, es como, ¡oh! Me acabo de dar cuenta que esto sucede así, que es así, que ya lo entendí. Además, sé que lo entendí, ¿no? Por eso es importante que hagan el ejercicio. Otra de las características de la operacionalización de las variables tiene que ver con que se pretende identificar los elementos y datos empíricos que expresen y especifiquen el fenómeno en cuestión. Es decir, ¿cuáles van a ser estos eventos empíricos que yo voy a poder medir? Por ejemplo, si estoy hablando de violencias, puede decir que voy a medir la violencia en función de los reportes que estudiantes de enfermería han dado a, no sé, al centro de estudiantes o a quien se haga cargo de poder atender la violencia en términos de reporte, ¿no? Entonces, ese va a ser mi dato empírico. Voy a medir la violencia a partir de los reportes. O voy a medir la violencia en términos ¿qué puede ser? De número de estudiantes que deciden ya no hacer la práctica en cierto momento, que dan de baja la materia o qué sé yo, ¿no? Es decir, cada una de las y los investigadores va a definir cómo va a medir este fenómeno o proceso que están investigando de manera empírica, que esta experiencia empírica pueda ser cuantificable, ¿no? A veces dicen, bueno, a ver, violencias, pero violencias es tan amplio que ¿cómo lo medimos? Hay formas de medirlo. Puede ser a través de los reportes, puede ser a través de baja de estudiantes, puede ser a partir de términos cuantitativos, ¿qué puede hacer? No sé, puede haber muchas otras formas. En términos de protocolos también, de prevención de violencia, como puede haber muchos fenómenos y datos empíricos que nos pueden permitir medir, ¿no? Y que tiene que ver con los indicadores que vamos a ver más adelante. Con esto, por supuesto, se asignan significados a una variable, describiéndola, términos observables y comprobables para poder identificarla. Vamos a hacer, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace esto. ¿Qué pasó? Ahí está. Bien.
Operacionalización de variables. Y aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el objetivo general. Yo voy a seguir insistiendo en esto del objetivo general, que es fundamental que lo entendamos y es fundamental que sigamos escribiendo hasta que estemos conformes con nosotros mismos y también a través de las observaciones que nos pueda hacer el profesor o profesora, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo. Objetivo general, analizar la actitud de los docentes ante la implementación de los usos de las tecnologías de información y comunicación, que son las TICs, como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de Cainama Educativo del municipio escolar Rafael Urdaneta del estado de Carabobo, ¿no? Tengo que confesarles que tengo una amiga que es de ahí y me inspiré en ella para hacer este ejemplo, ¿no? Por eso está hablando de Venezuela. Entonces, de nuevo, objetivo general, analizar la actitud de los docentes ante la implementación del uso de las TICs como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del proyecto Canaima educativo en el municipio escolar Rafael Urdaneta del estado de Carabobo. Bien, ¿cuáles son nuestras variables? Ustedes recuerdan que cuando estamos hablando de investigación cuantitativa, es fundamental en la construcción de un objetivo general y específico, pero sobre todo en general, que existan por lo menos dos variables que se puedan relacionar. Espero que recuerden eso porque lo vimos en clase y en la pizarra y está el video en el aula virtual, ¿no? Tiene que haber por lo menos dos variables que podamos analizar, contrastar, relacionar, etcétera, ¿no? Esto es fundamental en las investigaciones cuantitativas. Entonces, tenemos dos variables. Una es la actitud de docentes hacia las TICs en el marco del proyecto Canaima y el segundo es el uso de los componentes de tecnología de información. Como yo les comentaba, para esta investigación en particular, la definición que se va a ocupar como actitud de los docentes hacia las TICs en el marco del proyecto Canaima de educativo se va a definir para esta investigación como una predisposición de los docentes aprendidas para responder de forma favorable o desfavorable ante una persona, un grupo, una cosa, una acción o una idea en particular. Ojo, cuando vemos esta definición, nos tiene también que tenemos que remitirnos a nuestro marco teórico. Por eso es importante tener bien definido nuestro marco teórico que está supremamente relacionado con el estado del arte. Es decir, ¿qué se ha hecho antes y ha funcionado? ¿Qué se ha hecho antes y no ha funcionado? ¿Y cuáles son los conceptos habituales que se usan en este tipo de investigaciones? Y a partir del estado del arte y los conceptos de nuestro marco conceptual, es que podemos hacer una construcción de definición conceptual de nuestras variables, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta cómo todo está relacionado hasta este punto y se relaciona más todavía más adelante, ¿no? Pero en este punto hay varios elementos de nuestra investigación que están relacionadas. La primera de ellas es nuestro objetivo general. La segunda es la pregunta de investigación. La tercera es el marco teórico. La cuarta es el estado del arte. Y estos cuatro elementos son fundamentales para poder entender y para poder desarrollar la operacionalización de las variables, ya que nos van a permitir construir un marco de conocimiento y conceptual que nos facilite la construcción de nuestras variables en nuestra investigación con nuestras particularidades. ¿Ok? Bien, ahora también puede suceder que se ocupen conceptos que encontramos en la investigación que hicimos para definir el estado del arte. También puede ser, ¿no? De hecho, es lo que
se usa sobre todo conceptos ya definidos. Sin embargo, esta invitación que yo les hago es para que ustedes también puedan construir, puedan hacer el ejercicio intelectual, para que tengan curiosidad intelectual de, a ver, ¿yo cómo definiría esto? Desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi circunstancia particular, ¿cómo yo definiría esto? Y hagan el ejercicio. Bien, entonces tenemos que para operacionalizar tenemos la variable, una de las variables de 2, tenemos la definición conceptual y también tenemos dimensiones, es decir, qué dimensiones vamos a desarrollar. Ojo, esto es porque es una variable compleja, ¿no? Sin embargo, puede no haber dimensiones necesariamente, ¿no? Esto es en el caso de la variable compleja, pero puede no necesariamente haber dimensiones. Lo que habitualmente también puede haber son las variables, la definición conceptual, el indicador y el ítem o el instrumento, que ahora vamos a llegar a ello, ¿no? En este caso se presentan dimensiones como para que tengan la película más clara, ¿no? Que está el componente cognoscitivo, el componente afectivo y el componente conductual. En el otro ejemplo que yo les estaba dando, hipotético, de las violencias, puede haber también varias dimensiones. Por ejemplo, tenemos acá la variable actitud de los docentes, ¿no? La definición conceptual y podemos tener la variable violencia, la definición conceptual, las dimensiones, porque puede ser violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, y ojo, esas también hay que definirlas, ¿no? Y el tipo de indicadores. Cuando estamos hablando de indicadores, estamos hablando de esta estrategia que nos va a permitir medir. ¿Cómo vamos a medir? Y allí es muy importante el tema de los indicadores. ¿Cómo se construye el indicador? El indicador se construye a partir del objetivo y lo que queremos medir. En este caso, del ejemplo de los docentes, el indicador es experiencia y conocimiento en uso de las TICs. Esta experiencia se puede medir en años, por ejemplo, y ahí ya tienes un indicador cuantificable. O este indicador de experiencia se puede medir en términos de número de credenciales, es decir, si estos docentes, cuántos cursos de conocimiento de las TICs tienen, cuántos diplomados, cuántos seminarios, etcétera. Y ahí tienes otro indicador, ¿no? También otro indicador, otra forma de medir este indicador en términos de la experiencia puede ser a partir de un test, ¿no? Tú les vas a aplicar un test y dependiendo de la nota que saquen del test es como tú vas a medir el indicador. Es decir, todo va relacionado desde la variable, que está relacionada con el objetivo general, de la definición conceptual, que está relacionada con el marco teórico y con el estado del arte, las dimensiones, en caso de que sea una variable compleja, pero si no, no es necesario que esté, el indicador, es decir, ¿cómo voy a medir esta variable? Y el indicador debe ser a través de, en este caso, experiencia. También puede haber otro de creencias, que en este sentido es un poco más complejo en términos de creencia, pero puede ser conocimiento sobre el uso de las TICs. Y ahí puede ser otro instrumento también, ¿no? Disposición hacia el uso de las TICs. Aquí el indicador, por ejemplo, de disposición puede ser un indicador generacional, es decir, para poder medir en términos de variable la actitud de los docentes y mi indicador va a ser disposición, este indicador de disposición hacia el uso de las TICs, yo las puedo segmentar, por ejemplo, en términos de generación, es decir, profesores de 70 a, no sé, 50 años, ¿no? ¿Qué disposición tienen? Dependiendo de la experiencia en términos de vida, etcétera, ¿no? Ahora, de 50 a 30, porque obviamente la generación a la que pertenecemos indica mucho la relación que tenemos o no con las tecnologías de información y comunicación. Es decir, yo lo que les quiero mostrar acá es
de que una variable se puede ir desagregando en indicadores, ¿ok? Y es muy importante hacer este ejercicio de cada vez desmenuzar más hasta poder encontrar este indicador que me va a permitir, ojo, medir el objetivo general, ¿ok? Porque esa es la intención, poder medir el objetivo general, ¿no? Cuando estamos hablando de ítem, estamos dando por hecho que existe un instrumento anterior que puede ser una entrevista, una encuesta, un cuestionario, y estamos identificando en el ítem el número de pregunta que nos va a permitir explorar el indicador que está relacionado con la dimensión, que está relacionada con la definición y que está relacionada con la variable, que a su vez está relacionada con el objetivo general, ¿no? Y ahí vemos cómo todo se va uniendo. Es decir, ya, a ver, chiques, la pregunta 1, 2 y 3, vamos a construirla en el instrumento de tal modo que nos permita conocer a partir de los indicadores y a partir de nuestra definición cómo está funcionando esta variable, cómo se está presentando. Y así es como se van construyendo un poco los instrumentos de la operacionalización. Tenemos la otra variable, ¿no? La otra variable que es uso de los componentes de las tecnologías de información y comunicación TICs, ¿no? Para esta investigación y de acuerdo a nuestro marco teórico y de acuerdo a nuestro estado del arte, vamos a definir de nuevo para esta investigación que el uso de los componentes se va a significar como uso de procesos, productos y medios electrónicos derivados de las nuevas tecnologías, etcétera, 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 ¿no? Aquí ponen dos dimensiones, el hardware y el software, ¿no? Como estas dos dimensiones que se van a medir. Y los indicadores, es súper importante, ustedes deben de tener una idea de este tipo de investigación, porque seguramente cachan que, yo lo he notado en otras universidades, que puede haber profesores o profesoras muy buenos o muy buenas, pero que responden o que están situados en otra generación y de repente el uso de tecnología se les dificulta o a lo mejor se les dificulta hacer un PPT o a lo mejor algo un poco más dinámico, etcétera. Y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Entonces, el indicador es, por ejemplo, si cuenta con un computador, ¿no? Si cuenta con dispositivos de entrada y salida de datos o si tiene internet, si cuenta con software educativo. Estos indicadores relacionados con los ítems que vamos a abordar en nuestro cuestionario son los que nos va a permitir medir nuestra variable para que cuando tengamos ambas mediciones podamos relacionarlas y podamos hacer un análisis crítico de la investigación que queremos desarrollar. ¿Hay alguna duda con respecto? Voy a seguir avanzando, pero ¿hay alguna duda con respecto a este cuadro, que es el que regularmente ocupamos? No, profe. ¿No? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, voy a seguir. Voy a volver a compartir. Bien. Aquí les muestro un instrumento de ejemplo, ¿no? Es decir, como habíamos visto en el PPT anterior, que estaban los ítems, que son las preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Aquí tenemos las preguntas, ¿no? Por ejemplo, este es un tipo de instrumento, ojo, no es el único instrumento. Puede ser una entrevista, puede ser un cuestionario, puede ser preguntas abiertas, qué sé yo, ¿no? Puede haber, hay una infinidad de instrumentos, ¿no? Este es uno de ellos. Y aquí vemos las preguntas o los ítems, ¿no? Realiza cursos de especialización para mejorar
el uso de las TICs, asiste a talleres, formación, es decir, este instrumento ustedes lo van a ir construyendo con el objetivo de perseguir, explicar o, como habíamos visto también en la clase de hipótesis, que les va a permitir confirmar o rechazar una hipótesis. E insisto, en una investigación cuantitativa que maneja hipótesis, no necesariamente buscamos la confirmación de la hipótesis. Si nuestra hipótesis no se confirma con la información que obtuvimos en nuestra investigación, no es que sea una mala investigación, sino más bien es tan buena, ¿no? Es tan buena que nos ayudó a entender que con la rigurosidad metodológica que desarrollamos, la hipótesis que planteamos es rechazada, ¿no? Y hacemos un texto y le decimos al mundo, decimos que, oigan, ¿saben qué? No investiguen por acá porque yo ya investigué y esta hipótesis se rechaza, ¿no? Así que hay que buscarle por otro lado, ¿no? No es que sea una mala investigación, sino que ayuda a entender que esta forma de plantearlo no funciona. Y está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Podemos encontrar muchas formas. Regularmente en las universidades y en las escuelas te enseñan cómo hacer las cosas, pero no te enseñan cómo no tienes que hacerlas. Entonces, de repente, una cuando no las hace bien, no sabe que no las está haciendo bien. Entonces, bueno, está bien equivocarnos en ese sentido, ¿no? Y este sería un ejemplo de instrumento. Bien, ¿hay alguna duda? No, profe. Aló, profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Esta parte del instrumento son las preguntas que se le hacen como a la muestra? Así ¿O es. no? Ah, Sí. ya. Una vez que de tu universo, que esa es una clase que a mí me gustaría retomar porque está el video de la clase de muestra y de elección de la muestra en el aula virtual, pero quiero desarrollarla con ustedes igual, porque no es fácil, tengo que confesar, o sea, hay que leer y echarle cabeza, ¿no? Pero sí, la respuesta es sí, está relacionada con la muestra, es decir, cuando nosotros tenemos un universo, ¿ustedes manejan estos conceptos de universo y muestra? ¿Ya lo han visto en alguna otra clase? Sí, pero en estadístico computacional a grandes rasgos y como enfocado hacia otro lado. Es el mismo enfoque, es decir, la forma del universo y muestra va a ser siempre parecida o igual en cualquier tipo de enfoque en términos de cómo se decide la muestra. Pero Ya, profe. podemos verla, bueno, dependiendo de lo que nos digan hoy con la reunión de si aplaza o no se aplaza el semestre, puedo yo ir pensando alguna sesión para también aportar más información con respecto a la muestra. Pero la respuesta de momento es sí. Es decir, tú tienes un universo, que el universo puede ser, no sé, estudiantes de la Universidad Central. Ese es tu universo. Pero es muy grande y es muy caro hacer una investigación con todos los estudiantes que están en la UCEM. Entonces tienes que elegir, ¿no?, una muestra de este universo, ¿no? Y por supuesto para poder desarrollarlo, ¿no? Y que tiene que ver con intervalos de confianza y con rangos de error, etcétera, ¿no? Que eso está en el video, pero podemos abordarlo después. Pero sí, esa es la respuesta, que sí tiene que ver con la muestra y que este es un ejemplo de instrumento. No es el único instrumento, hay una infinidad de instrumentos, incluso hasta las encuestas de Google pueden funcionar, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en estas épocas online, ¿no? Entonces, también pueden servir ese tipo de cuestionarios en Google, por ejemplo. Y hay un montón de aplicaciones para poder hacer investigación online, ¿no? Ya que no podemos movernos mucho de momento. Eso. ¿Algún otro comentario o alguna otra duda?
Para pasar a la otra parte. No, profe. Muy bien, pasemos a la otra parte. Esta. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. Bien, esta es la rúbrica del informe 2, que tentativamente estaría programado para entregarse 21, el 20. ¿Cuándo es 23? A ver, déjame confirmar la fecha. 22 de julio, ¿no? Tentativamente para entregarse el 22 de julio. Tomen nota ahí, 22. Voy a ponerlo. De todas formas, te lo voy a subir. 22 de julio tentativamente. A ver qué nos dicen. Y tiene que ser integrados los siguientes elementos. Va a haber un resumen de la investigación que ustedes están desarrollando, como del diseño de la investigación que están desarrollando. Un pequeño resumen, ¿no? Un pequeño resumen, estamos hablando de por lo menos, no sé, 6, 7 párrafos. Los resúmenes no son muy largos, ¿no? A lo mucho media cuartilla, pero no tiene que pasar de eso, ¿no? Tiene que haber, aquí dice resumen, media plana, la introducción, que es una plana. Muchos de ustedes ya tienen estos elementos construidos, no es que tengan que hacer todo de cero, sino que más bien a partir de las observaciones que yo les hice a sus documentos, poder releerlo e ir enriqueciendo con lo que han aprendido y reflexionado en este tiempo, ¿no? Tiene que ver con la introducción, ¿no? Que es una plana donde se presenta el tema de la investigación desde lo más general a lo menos general, de manera completa y justificada, quedando claro el problema a investigar, ¿no? Mínimo una plana y están varias definiciones. Cachen, aquí está pensando que esta es nuestra variable, nuestra definición, ¿no? El indicador y cómo vamos a medir esto. ¿Se dan cuenta cómo funciona todo esto? De nuevo, está la variable que es esta, ¿no? Tenemos nuestra definición que es esta. Tenemos nuestro indicador que es este. ¿Qué color le pongo? Este. Y está el número que yo le voy a otorgar para poder medir. ¿Cachan? Así es la onda. Bien, entonces debe tener el resumen, media plana, introducción, media plana, que de media a una plana, planteamiento del problema de 2 a 3 planas, ¿no? La justificación también, que ya ustedes tienen esto, insisto, solo tienen que enriquecerlo. Justificación, objetivo general, objetivos específicos, marco teórico. A partir de aquí es algo que tienen que ir construyendo. El marco teórico también está en el aula virtual y yo puse también en la sección de novedades para los equipos que necesiten como algún tipo de asesoría, que podamos coordinarla en horarios fuera de clase, ¿no? Entonces yo les puse este anuncio en el aula virtual, que tiene que ver con el marco teórico. ¿Cómo vamos a construir nuestro marco teórico que está referido al estado del arte que ustedes ya hicieron, ¿no? Es decir, esto sería como lo nuevo, ¿no? Esto. La hipótesis, ustedes también ya han manejado hipótesis, ¿no? La metodología, esto tiene que ver con el tipo de investigación, aunque en el último trabajo no decía metodología, pero antes del paro sí vimos el tema de metodología, es decir, el tipo de investigación,
¿no? Recuerden que habíamos visto diferentes tipos de investigación dependiendo del objetivo que queríamos alcanzar, ¿ok? Que trabajamos en la pizarra. Está también la población y muestra, que ese es el video que está en el aula virtual. De todas formas, yo voy a hacer lo posible, dependiendo de lo que nos digan hoy, por volver a dar esta clase de población y muestra, ¿no? De todas formas, la información está en el aula virtual, pero ahora no me atrevería a asegurarles cuándo podría dar la clase, porque no sé qué información nos van a dar hoy con respecto al semestre, ¿no? Pero si hay posibilidades, por supuesto que lo voy a dar, ¿no? Entonces, población y muestra, que sería como lo otro, estas dos cosas nuevas, aparte del marco teórico, y la operacionalización de las variables, que es más bien la presentación del cuadro que les acabo de mostrar, ¿no? Que es lo otro nuevo. Están los aspectos éticos, que es lo que vamos a ver en la siguiente o subsiguiente clase, ¿no? Y un pequeño cronograma que es una carta grande, ¿no? Que es algo que ustedes supongo que conocen. De todas formas, lo vamos a ir abordando también en la siguiente sesión. Es importante como mostrarles algunos ejemplos de carta grande. Aspectos formales, ¿no? En una página, la portada, el índice, la calidad del escrito. Cuiden mucho la ortografía, por favor, y la redacción. Me he encontrado con trabajos que es difícil leer, no es muy difícil leer, así que cuiden mucho esto de la redacción y la ortografía. La calidad de referencias bibliográficas, ¿no? Que es importante. Nosotros estuvimos en el taller de búsqueda de información con la compañera de la biblioteca, ¿no? Pueden volver a ver ese video porque está colgado también, de cómo buscar más bibliografía en ese sentido, ¿no? Y bueno, la responsabilidad y el trabajo en equipo, que es fundamental. Entonces, esta es la rúbrica y esos son los puntajes, ¿no? De lo que puede ir sacando cada una de las personas. Bueno, pensar en complementariedad, coordinación, comunicación y confianza, así como compromiso para desarrollar este trabajo. ¿Tienen algún comentario o alguna duda respecto a esta rúbrica? La voy a subir, sí, la voy a subir al aula virtual por si alguien me pregunta. Hola. Espera, aquí hay alguien del chat. La segunda entrega, ¿hasta qué punto es? Hasta todos los puntos. Todo lo que les acabo de mencionar ahora. ¿Alguien más tiene alguna duda? Y si se entrega todo ahora, ¿cuál sería la tercera nota o no hay tercera nota? No, después viene la tercera. ¿Perdón? El integrador, ¿o no? Sí, sí, Ya, es que eso quería preguntar. sí. Esta es la segunda solemne y faltaría el integrador. Estamos viendo, no, en estas circunstancias, o por lo menos el día de hoy, yo no tengo como muchas cosas seguras, entonces, con respecto al futuro. Entonces, la idea, en primera instancia, era que como había que terminar muy pronto el semestre, íbamos a hacer una prueba de conocimiento, ¿no? Una prueba convencional con preguntas, respuestas, etcétera, ¿no? Así lo habíamos pensado, como para hacerlo lo más rápido posible, también para calificar lo más rápido posible. Pero ahora no sé, ¿no? Pero sí va a haber una actividad de integración que va a ser la tercera nota.
¿Alguien más? Profe, disculpe. Para agendar nuevamente otra tutoría, como la de la semana pasada, le escribo por el correo, lo puedo agendar aquí, así, al tiro. Cualquier equipo puede escribirme al correo electrónico y decir, oiga, profe, ¿sabe qué? Ojo, no me ha sucedido con esta asignatura, ¿no? Pero me ha sucedido con otras. Es tutoría, no es repetición de la clase, ¿no? Partiendo del principio que en las tutorías, las personas que asisten a las tutorías ya leyeron y tienen preguntas puntuales, ¿no? Porque me pasó ayer en una tutoría de, oiga, profe, es que no entiendo qué es género. Y yo así de, güey, estuvimos 2 clases hablando de eso, no te puedo dar la clase otra vez. O sea, son preguntas puntuales, ¿no? Y sí, se puede, ¿no? Yo puedo el día lunes, martes, el viernes. A partir de las 10 de la mañana, por si Rosa estás interesada. Sí, es que el viernes pasado nos sirvió mucho para aclarar y terminar el tema del marco teórico. Entonces, ya le envié nuevamente el marco para poder revisarlo y así continuar con las dudas que nos vayan a surgir, para tomarlo desde ya para el día viernes si puede. ¿Sí? En la mañana a la misma hora que nos dio el otro día, ¿sí? Sí, viernes a las 10. Sí, por favor. Sí, está bien. Cualquier otro equipo, ojo, son tutorías por equipo. Lo ideal es que estén todas las personas que integran el equipo, independientemente de si tienen micrófono o si no tienen cámara, no importa. La idea es que estén, si no la totalidad del equipo, la mayor cantidad de personas que integran los equipos. ¿Ok? Entonces, no sé si hay algo más. ¿No? Bueno, pues terminamos. Nos vemos a la próxima sesión. Ojo, tentativamente está para el 22 de julio la entrega. Yo voy a subir el video y la rúbrica y les quiero pedir un favor. Chequen el día, hoy es martes, el jueves por favor, chequen a partir de las 7 de la tarde el aula virtual, la sección de novedades, por si yo tengo que enviarles alguna información urgente. De hecho, les pido que los chequen todos los días, porque ha habido cambios todos los días. Así que, por favor, vayan checando la sección de novedades dentro del aula virtual en la asignatura de metodología de la investigación por cualquier información que yo les tenga que hacer llegar y esa es la única forma que yo tengo para llegar a todos ustedes, ¿no? Entonces, y a todas ustedes. Entonces, por favor, vayan checando todos los días, en algún momento del día, la sección de novedades del aula virtual, por si sucede alguna información extra, ¿no? Eso. Terminamos. Muchas gracias, profe. Chao, profe, que esté bien. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Chao, si enloquecen, griten.